Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a todo el público. Ya he venido varias veces aquí y siempre vengo muy contenta y más bien me sobra plática y me pueden parar para que se puedan ir a sus casas, porque la historia es así. Es como un virus que una vez que le ataca a uno ya no se lo quita a nadie. Entonces, con toda, de verdad, toda confianza, digan para ya. Vamos a hablar del año 1824. Cuando me hicieron favor de invitarme a este curso, yo les dije, yo no soy jurista, yo no puedo hablar sobre la Constitución, sobre todos los contenidos, toda la ideología, todo su contexto, porque no es mi tema, no soy abogada. Lo único que yo puedo hacer, que es lo que hacemos los historiadores, es tratar de recobrar lo que fue ese año de 1824. Es un año muy especial. Imagínense ustedes que apenas han pasado unos cuantos meses, diríamos, de que se ha independizado la nación. Es muy difícil que nosotros nos imaginemos ese paso, porque, bueno, estamos en el año 2014 y no nos podemos imaginar lo que para esa generación fue el logro de algo tan soñado, que les inspiraba una gran esperanza. Creían que con la independencia iban a lograr todo lo que siempre habían soñado, pero no fue así. Por eso le puse este tema 1824, año de avances y retrocesos, porque en parte así es la vida humana, ¿no? Todos nosotros avanzamos y retrocedemos, yo no digo cada año, todos los días, porque eso es parte de la condición humana. Quiero dedicar esta plática a don Luis Villoro Toranzo, que admiré mucho y que recientemente ha fallecido, que tiene una frase que tiene toda la razón. Esta la dijo en 1978. Dijo, todo progreso, toda liberación implica ruptura. Entonces, los 11 años de la guerra civil, que fue lo que fue nuestra guerra de independencia, sí, se logró una liberación, se logró la independencia, pero ¿saben qué? Significó no una, sino muchas rupturas. Y a la vez continuidades, porque el ser humano es así. Entonces, la que sigue, por favor. Quiero que hagamos una breve introducción a lo que significó 11 años de guerra civil, porque sin eso no entendemos lo que los habitantes del año 24 van a estar viviendo, porque son las consecuencias de estos 11 años. Recuerden que el filósofo José Ortega y Gasset decía que lo que hemos sido, llámese absolutista, liberal, constitucionalista, anticonstitucionalista, lo que sea, nos impide volver a hacerlo, sobre todo si la que hemos experimentado fue negativa. Es muy difícil que seamos algo, nos va muy mal y queramos volver a hacer lo mismo, mal otra vez. Entonces, esto quiero que lo tengan en cuenta porque es lo que va a pasar con esta generación. Es una generación que es tanto una nación que no está construida, que no está unida, que no existe realmente una nación. Y lo que hoy nosotros llamamos Estado-Nación, pues en realidad es una ficción que se puede construir o no construir, consolidar o no consolidar. Bueno, pues aquellos que ganaron la independencia de la Nueva España en el año 1820 ya no podían acudir a la violencia ni a la devastación generalizada de las poblaciones que había ocurrido en esos 11 años, porque imagínense, el país había sufrido 844 acciones de guerra y habían muerto entre 600,000 y 1 millón de personas de una cantidad de 6 millones en toda la Nueva España. Estamos hablando de un gran número. No quiero decir que hayan muerto por la guerra meramente por balazos. Murieron de peste, de hambre, de lo que ocasionan las guerras, ¿no? Desabasto, etc. Si uno se mete en esos años a los archivos parroquiales, se los sugiero porque son muy interesantes. El archivo parroquial tiene una cantidad de información mucho más que lo que tiene hoy un registro civil. Ahí nos enteramos de cantidad de cosas. Yo en San Miguel de Allende, donde vivo los fines de semana, me he metido al archivo que está allí desde el siglo XVI hasta la actualidad.
Y en esos años de la guerra, lo que noto inmediatamente es la mortalidad, la cantidad de niños que mueren, pero cantidades, porque con el desabasto, con la situación que hay, pues es una cantidad de muertes, sobre todo de problemas de las vías respiratorias y digestivas, y no hay cómo salvarlos. Entonces es una mortandad. Las gentes mayores lo mismo. Ya no había ni siquiera espacio, como se ve en los años anteriores a la guerra, de que les hicieran una misa o los llevaran al cementerio. Se ve que ya los metían en fosas generales porque eran montones los que se morían. Esa mortalidad va a pesar en este año, el 24. Quiero decirles que cuando uno realiza la cantidad de viudas y de huérfanos que dejó esa guerra, pues empieza a entender cómo esta generación que va a construir y va a balbucear, porque todavía no tiene experiencia para construir la nación, pues es de gente joven, gente que tiene traumas, que ha vivido, que se ha quedado huérfana. Yo he hecho una revisión de los niños que estuvieron en el campo insurgente y los que estuvieron en el campo realista, y que luego fueron nuestros presidentes, pero pues estaban bastante traumados. Pues la infancia que habían tenido ha sido horrible. Huérfanos, habían visto que mataban enfrente de ellos, habían tenido hambre, habían tenido que emigrar a las ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, del campo, habían visto cosas horribles. Entonces, esa generación ya tenía un problema. Bueno, les digo eso para que vayan imaginándose estos como antecedentes de lo que este año 24 significa. Lorenzo de Zavala, uno de los testigos presenciales, escribe que existió un deseo de paz aunado al de la emancipación, y nos dice que las ideas de 1810 ya eran las mismas en estos años 20. Se hablaba de independencia, pero ya como un hecho natural, exigido por la civilización y por el progreso humano. La experiencia de la lucha insurgente maduró también a los insurgentes y los convenció de que no podían lograr la emancipación ocupando cerros sin orden y disciplina. Me acuerdo que hace unos años publicamos Teresa y yo un libro que se llama Pliegos de la Diplomacia Insurgente, que era sobre el Congreso Insurgente en Purarán en 1815. Y ustedes ven esos documentos y dicen, estaba acabada, destruida, desesperanzada la insurgencia, perdida. Lo único esperanza que les quedaba, ¿saben qué era? La ayuda exterior. Y lo dicen, y lo hacen. Pobrecitos, la ayuda exterior era falsa. No había interés en ayudarles. Y el único que se da cuenta es José María Morelos, que era un hombre mucho más sensible y más, diríamos, realista en el sentido de la realidad, ¿no? de un bando, que ellos eran muchos abogados y medio teóricos, y en cambio pues Morelos había vivido la vida muy directamente con el pueblo. Y él lo dice, ya cuando lo están procesando, dice que llegaron esos pliegos del norte, mandados por un marino, que en realidad había sido diputado en Cádiz por Santo Domingo, pero era de origen cubano, Salvador José Álvarez de Toledo, y él les ha dicho al Congreso Pluralán, señores, ¿quieren que los ayude de Estados Unidos? Pues escriban a Estados Unidos como si fueran iguales. Pónganse el nombre de Estados Unidos de México. El que les pone el nombre es José Álvarez de Toledo en 1815. Creemos que es la Constitución del 24, ¿verdad? Que le llaman Estados Unidos Mexicanos. Pero en 15 ya el Congreso Pluralán había aceptado la sugerencia y le había puesto a Morelos presidente de los Estados Unidos de México. El pobre Morelos ni idea tenía que hubiera estados aquí. Pero en fin, vean a veces cómo copiamos sin siquiera meditar que ni existían estados, ¿verdad? Pero Toledo los había convencido. Señores, pónganle así, hablen de tú a tú con estos. Y claro, manden dinero para comprar armas. Y en uno de su diario, porque está parte de lo que publicamos en el diario Toledo, dice que fueron a conseguir fusiles, no había rifles todavía, fusiles. El fusil en el mercado estaba a 3 pesos, a ellos se los daban a 25 pesos. Y cuando se quejan, le dicen, pero ¿por qué a nosotros más caro? Señores, la libertad no tiene precio. Esa fue la libertad. Y el que se dio cuenta fue Morelos. Y yo nunca creí en las sirenas, los cantos de sirenas de esos.
pero Morelos, todos los demás, pues pobre le va a costar la vida a Morelos, porque en realidad ese viaje que viene él cuidando casi como su guardia, como su centinela al Congreso, era porque habían decidido irse, como les había dicho algunos colegas, vénganse a un puerto y vengan a negociar, y aquí los esperaban. Para ir al Congreso, más que aprenden a Morelos y el Congreso se dispersa y después Miguel Terán nos va a anular, ¿verdad? Pues sí, esa es la realidad, esos son los documentos así, verídicos. Bueno, les comento esto para que vean que desde ese año ya las cosas andaban muy mal y empieza a haber un sentimiento, una intuición de que de manera violenta no se va a conseguir la emancipación. Hay unas palabras que a mí me parecen también de uno que fue mi maestro, el historiador Luis González y González, que creo que tiene mucha razón porque se aplica a esto. Dice, yo comparto la idea, junto con otros historiadores, esto es don Luis, de que en este país, las épocas de avance, aunque sean lentas, son las pacíficas en el aspecto económico y en el político. Es decir, avanzamos cuando estamos en paz, pero peleándonos todos, pues es retroceso, ¿verdad? Y esto es lo que va a pasar aquí. Hubo una mujer que tuvo esa intuición. En el año 15, precisamente, en ese año que los del Congreso por ahora están encandilados con la vida exterior como panacea a sus males, va a haber una mujer que es doña María Josefa Rodríguez y Pedroso, viuda del segundo conde de Regla, que le escribía a que todavía estaba vivo, el ex virrey José Vigaray, estaba ya en España, y le dice lo siguiente: aquí todo es desolación y muerte. No se piensa en medios pacíficos para concluir una guerra exterminadora. No se quieren persuadir de que esta guerra debe terminar con abrazos y no a balazos. Eso exactamente es lo que va a suceder en el año 20 a 21. Ya hay otra idea. Esto que ven aquí es un dibujo pintado por un suizo que estuvo aquí de 1816 a 1827. Es de las pocas láminas pintadas durante la guerra de independencia todavía. No hay casi nada. Yo siempre digo que la iconografía de la independencia es muy falsa, está pintada posterior y inventada, casi no hay nada que uno se pueda confiar. Aquí mismo les decía hace rato, viendo allí en esa vitrina está una bandera que le llaman la bandera de Sierra, es más falsa que un billete de 3 pesos. Está hecha de 3 pedazos de tela del siglo XX, está presentada como de 1817, tricolor y perteneciente a la Orden de Victoria. Todo mentiras, ¿no es cierto? Se hizo en los años 60 a los 70, cuando había toda esa propuesta de hacer un lado inclusive hasta de la creación de la bandera. Entonces inventó una bandera. En una novela primero apareció y luego ya dijeron que había existido una novela en la sierra y que allí Guadalupe Victoria la tenía. Pues no es cierto, si ustedes analizan la tela se dan cuenta que es imposible que haya sido de 1817. Y eso los historiadores tenemos que hacerlo. Quiero decirles que el historiador tiene obligación de presentar evidencias. Los rumores, las opiniones, los modelos teóricos no son historia. La historia tiene que estar basada en hechos reales, comprobados. Ustedes tienen todo el derecho a pedirme yo, que es mi obligación, de probar todo lo que digo. Porque los adjetivos, las opiniones no son historia. Yo a veces hago unos ejercicios con los chicos, esos que tienen los picos así, aretes y todo eso que, y les pregunto, oye, ¿quién es Miguel Hidalgo? Es un rockero. Aunque 1 millón de muchachos me dijeran que es un rockero, pues no es un rockero, ¿verdad? Aunque sea opinión de ellos. Casi siempre es que está confundido con Luis Miguel, pero bueno. Les menciono esto para que vean que eso no es historia. Y les digo eso para que vean, esto está pintado en la época de la guerra. Y me llamó la atención porque se parece mucho a aquella segunda que está ahí, la bandera, que sí es real, está ahorita, la pueden ver en el museo de Chapultepec. Los historiadores la buscamos, pero por años. Y apareció hasta 1999, son 2 iguales, del Cafetán Azul. Tienen a la Virgen de Guadalupe en la parte principal y atrás tienen, fíjense qué interesante, tienen a San Miguel Arcángel, tienen los volcanes, tienen el águila fundadora de México Tenochtitlan, las banderas de Borgoña,
que son no de los Borbones, más bien la abuela de Carlos V de los Habsburgo, y tiene una serie de armas. Esas muy probablemente están hechas antes de 1810 por la Junta Secreta de San Miguel, que hoy sabemos que es posible que Allende la haya establecido desde diciembre de 8. Y una junta que lleva a tener más de 60 miembros. Nada de que es una puntita como la de Querétaro. Que Querétaro es un apéndice de la Junta Grande de San Miguel. Lo que pasa, allá mandan comisionados, esta junta mandan comisionados a Zacatecas, a San Luis Potosí, a Salamanca, a Veracruz, a Cuernavaca, aquí en la Ciudad de México, por supuesto a Querétaro. Va Francisco Lanzagorta y el propio Allende, los que van a establecer, junto con el grupo de conspiradores de Querétaro, la Junta de Querétaro, que es pequeña en comparación de la San Miguel. Entonces, cuando uno ve eso en los documentos y empieza uno a darse cuenta dónde se gestó todo, pues uno tiene obligación de decir, oigan, señores, nos han contado una historieta con la campanita. No es así, es mucho más compleja la historia y mucho más interesante. Les digo porque esta guerra fue una guerra civil. Nos han dicho que es de mexicanos contra españoles, olvídense que mexicanos ni que españoles. Es una lucha civil entre hermanos, primos, entre tíos, sobrinos. El sobrino de Allende es realista. El hermano, y completo, son solo 4 hermanos Hidalgo y tienen 7 más medios hermanos, los Hidalgo. Pues los 4 primeros, José María es comandante realista de Penja. El hijo mayor de José Ortiz Domínguez es capitán realista en Querétaro durante toda la guerra. Y así les puedo ir familia por familia, quién era realista, quién no era nada y quién era, como decía Alonso González, no eran revolucionarios, eran revolucionados porque les caía la revolución o el movimiento a la gran mayoría. Bueno, eso es lo que van a ser conscientes de guerra y eso es lo que vamos a ver que van a vivir los de 24, porque eso no se puede cambiar. Bueno, sí se logra lo que decía la condesa de Regla, de que se acabara con abrazos y no balazos, porque está cansada la gente de la guerra, está cansada del desabasto, de que los caminos están interceptados, de que el correo ya se tarda muchísimo o no llega nunca, que no están quemadas las trojes, que hay mucha mano de obra que no existe, que hay cantidad de mujeres encargadas de las haciendas administrando, por cierto, lo hicieron mejor, nada más que cambiaron todos los cultivos. A las mujeres no les interesaba cultivos para vender en el mercado, les interesaba qué comieran sus hijos, y le cambian los cultivos a cultivos más fáciles de comerse, ¿verdad? Y esto va a durar hasta el año 20, toda esta ¿verdad? Entonces, claro, empieza en ese año 20 a extenderse como reguero de pólvora muchas ideas que están en el ambiente. ¿Qué es una nación? ¿Qué es una constitución? ¿Qué es patria? ¿Qué es libertad, igualdad, fraternidad, representatividad, libertad de imprenta, tolerancia, soberanía popular? Y estos términos semejantes que ya se están haciendo comunes en el habla de las personas. Hoy sabemos con las investigaciones más últimas sobre alfabetización y educación que se han hecho, que nada de que no muchos eran analfabetos. Había mucho menos analfabetos que en la época de un Porfirio. A finales del 18 y 19 había habido una serie de propuestas que habían tenido mucho éxito de hacer colegios para niños pobres, tanto para niños como para niñas, en todas las conventos, y los ayuntamientos se habían apurado porque hubiera educación. Entonces nos damos cuenta que muchos leían, más de los que sabíamos, hasta las proclamas realistas las escribían en náhuatl y se leían, quiere decir que alguien leía esas proclamas, ¿verdad? No hay tanta falta de alfabetización como nos había dicho, hoy lo sabemos. Este es Iturbide. Bueno, Agustín Iturbide requiere una investigación sumamente profunda y yo invito a todos a que lo hagamos para el año 21. No se parece nada con la cantidad de documentos que hay ahorita en los archivos. Cuando uno se mete en los archivos hay otra historia que no se ha contado.
y que debemos de rehacer. Y están apareciendo mucho más documentos. Y muchos de los mitos que se han repetido, desde que yo me acuerdo de la primaria hasta la universidad, pues tienen que quitarse, desmitificarse. Uno de los primeros mitos es lo que inventó un ecuatoriano que era de Guayaquil, Vicente Rocafuerte, que pasa con exhalación por México, y está en La Habana cuando le encargan los enemigos de Iturbide, que tenían varios, sobre todo tenía 15, a los más pudientes eran sus enemigos. Es muy curioso. Uno de los testigos de la época dice que los salvadores y todos eran los que lo querían más, el pueblo, y los ricos no lo querían, y menos los que se sentían aristócratas, no lo querían. Bueno, pues este Vicente Rocafuerte era amigo de este grupo, que era gente muy, muy rica, muy poderosa, y le encargan una misión que escriba algo para evitar que los Estados Unidos acepte el Imperio Mexicano, que no lo vaya a aceptar como nación libre e independiente. Y Rocafuerte escribe un librito, que en vez de librito yo diría que es un libelo, porque tiene una cantidad de adjetivos negativos. Hay un párrafo que tiene 27 adjetivos contra Iturbide, así, como si fuera el traidor, porque él lo que intenta es que no acepten el imperio. Y él es el que inventa que en la Profesa hubo una reunión, dice él, de serviles para impedir que la Constitución se jurara, se aceptara en la Nueva España en el año 20. Claro que no. Y dice que el plan de Iguala salió de él. Pues cualquiera que tenga el cuidado de leer bien el plan de Iguala dirá pues que es mentiroso Rocafuerte, porque el plan de Iguala claramente establece que la nación independiente va a ser gobernada por las leyes vigentes, que en el año 20 es nada menos que la Constitución de Cádiz. Y si analizamos los 3 años del imperio de Iturbide, todo se decidió con la Constitución de Cádiz. Elecciones, organización del Congreso, todo está hecho con la Constitución de Cádiz. Claro, muchos de los que están en el primer Congreso mexicano, que es del año 22, eran diputados en Cádiz. Ahí está Luis Alcocer, está Arispe, Gordoa, toda esta gente había estado en Cádiz, allá aprendieron algo de parlamentarismo y fueron buenos diputados. Ellos están aquí en el 22 y ellos van a llevar la voz cantante en el Congreso. Entonces, bueno, si este señor era tan anticonstitucional, ¿por qué estableció un Congreso? Que precisamente se va a inaugurar el 24 de febrero de 1822. ¿Por qué en todas sus declaraciones Iturbide dice la Constitución de Cádiz es la que va a usarse mientras no tengamos la propia? Claro que quería una propia, porque la Constitución de Cádiz tenía dificultades para la Nueva España. Claro que sí. Por ejemplo, la Constitución de Cádiz no le daba ciudadanía a los que tuvieran sangre negra, a todos los que eran de castas, que tuvieran alguna mezcla con negra, les quitó la ciudadanía, no se las dio. En cambio, el plan de Iguala para todos es la ciudadanía. Claro, a las mujeres y a los criados no, pero es para que eran en el mundo en todos. A las mujeres nos dieron el voto hasta la época de Cristo Pines, no se pueden dar cuenta. Y entonces no era cosa de la época de los 20, sino eso, pues, era precisamente el papel que nos daban a las mujeres entonces. Pero bueno, les digo esto porque cuando uno ve los documentos reales y ve que todo se gobernó por la Constitución de Cádiz, de hecho, el país que gobernó hasta 1823, de 21 a 23, durante el imperio de Iturbide, el único país de la América hispánica que era vigente la Constitución de Cádiz es México. Entonces, ¿de dónde este señor sale con, nos dicen que fue anticonstitucional? En la convocatoria que les dieron en esta cosita, lo primero que leí dije, madre santa, pues ¿cómo que Iturbide se proclamó emperador? Él no se proclamó emperador, hay que ver las actas del Congreso. La primera votación, todos lo aceptan, menos 15, que no es que no lo acepten, que dicen que van a consultar con sus provincias. Y cuando se vuelven a reunir, los 15, ya las provincias les dijeron que sí. Y en la segunda votación es por unanimidad. ¿Quién es quien pide que Iturbide sea emperador? Con 45 diputados hay una petición, una representación. Es Gómez Farías, Valentín Gómez Farías, que después será el gran líder, el gran dirigente del liberalismo, ¿sí o no? Ese es el que lo pide con 45 diputados y 68 militares que hacen otra representación. Si ustedes van día con día, no hay
autoproclamación, no hay nada que no sea democrático, ahí está. Digo, esto estoy hablando de los documentos, no de la propaganda, ¿no? Bueno, les comento esto porque aún en estas cosas nos podemos equivocar. Tampoco el plan de Casamata pide que quiten al emperador, de ninguna manera, aunque diga esto aquí en el folletito. El plan de Veracruz es el que lo pide, es el de diciembre del 22, que no hizo Santana, aunque Santana lo proclama, se lo hizo Miguel Santamaría, que era el embajador de Colombia en México, muy amigo de Alamán, de Rocafuerte, de los Faguara, todo este grupo que habían sido republicanos desde que estuvieron en Europa, y luego acá pues siguen ellos totalmente, son antiturbilistas, todos ellos, claro, y son muy amigos de Rocafuerte. Por eso toda la historiografía, la primera parte que tenemos estos años, Alamán, Mora, Bustamante, Zavala, todo este grupo pues eran enemigos de Iturbide, ¿no? Por eso siguen a Rocafuerte. Todos dicen lo del plan de la Profesa, pero no es cierto. Miren, si ustedes van a las actas de la Profesa, los oratorianos tienen acta, van a ver que hay un acta en que los oratorianos piden: señores, vamos a decir que aquí no hubo ninguna conspiración, aquí no hubo ninguna reunión de esas. ¿Por qué lo siguen dando el San Benito de aquí una conspiración? No la hubo, era una casa de ejercicios, había ejercicios espirituales, pero no hubo ninguna conspiración. Y hay un acta de los años 20 y tantos, donde la congregación dice: señores, aquí no hubo nada. Pero nosotros seguimos repitiéndolo porque los libros lo dicen, ¿verdad? Bueno, les digo eso para que vayan viendo aquí, inclusive pintado por este señor, que se ha de parecer porque él estuvo ahí. Y entonces tenemos pues que esa es la base que los de 24 van a heredar, la que viene. Miren, la Constitución de Cádiz había hecho algo muy importante que va a continuar durante el imperio, y por supuesto está vigente en 24. Había establecido los ayuntamientos constitucionales. Acabó con las repúblicas limpias, las acabó, pero las repúblicas limpias se convirtieron en ayuntamientos constitucionales. Había cerca de 1000 ayuntamientos constitucionales, con su regidor, con los que llevan los mazos del ayuntamiento. Bueno, esos ayuntamientos empiezan a tener dificultades con las autoridades militares y con las autoridades, después ya cuando aparezcan los estados en la Constitución del 24, con el gobernador, que quiere acabarlos, o quiere por lo menos disminuirlos, porque los ayuntamientos se sienten libres, y entonces quieren tener sus propias decisiones, y eso a los gobernadores y a las autoridades estatales y a los militares no les gusta nada. Entonces empieza allí ya un conflicto que se va a dar inmediatamente desde el acta constitutiva de enero de 24, ¿verdad? Se va precisamente a empezar a enfrentarse con autoridades regionales y por supuesto con la Ciudad de México. ¿La que sigue? Bueno, la población, como estaba. Bueno, quiero decirles que la guerra de independencia no mejoró la desigualdad. La desigualdad de nuestra Nueva España, dicho por Abad y Queipo, que fue el primero que la describe con mucha claridad, es que había los que todo lo tenían y los que nada tenían. Eso, la independencia, difícilmente lo mejoró. Es interesante porque ustedes han oído que esa frase se le atribuye a Humboldt. Pues Humboldt lo que pasa es que leyó lo que le prestó a Abad y Queipo, porque Abad y Queipo le dio muchos de sus escritos a Humboldt y el propio Humboldt le da las gracias en el ensayo político. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que la desigualdad era muy grande. Estas personas pues van a seguir vestidas igual con el virreinato y con la misma situación, con la excepción de que ahora indios, mestizos, con sangre negra, asiáticos, todos pueden ser ciudadanos, hombres por supuesto, la que sí. Pero había dos autoridades muy importantes durante los 3 siglos del virreinato, y fíjense que dije virreinato, yo nunca digo colonia, porque eran los peores agravios para la generación de la independencia y de los 20. En enero de 1821 hay una carta de Guerrero que le escribe y le dice: estos de las cortes en España nos han vuelto a llamar con el infamante
nombre de colonos, nosotros que no somos eso. El obispado de la época se sabía que era un reino con fueros y privilegios y únicamente federado a la corona de Castilla, no a toda España. El grito que se oía en las calles de Guanajuato en 1808, en 1810 era: viva Castilla, viva la Nueva España, viva Guanajuato. Eran sus tres lealtades. Todavía no se oye viva México, porque México era la ciudad. El viva México va a aparecer ya con fuerza en 21. Cuando Iturbide, un día antes de entrar a la capital el 27 de septiembre, da orden de que se cambie el quién vive y ahora sí se diga viva México, ya como nación. Antes no, antes eran más locales. Yo nunca vi que dijera ninguno de nuestros próceres de la Guerra de Independencia que se dijeran mexicanos. Hidalgo habla de la América Septentrional, de la Anáhuac, sobre todo Morelos. La América Mexicana, no estamos tan seguros que lo hayan dicho, a excepción de Carlos María Bustamante, que siempre hablaba de los males de Moctezuma y de todos los prehispánicos, como si hubiera habido un imperio mexicano en 1521. Para empezar, no puede haber un imperio mexicano porque el imperio es una institución romana. Tampoco había reyes. Esos 7 reyes aztecas que nos enseñaban en la primaria ni eran reyes ni eran aztecas, porque reyes es una institución europea. El rey es europeo, no existe aquí rey. Y aztecas, pues es un nombre equivocado, como le decía don Miguel León Portilla y otros de mis maestros, que decían, pues que eran mexicas, ¿de dónde salió que eran aztecas? Es una equivocación de los españoles, que oyeron que habían salido de Aztlán, lo que no se fijaron que venían huyendo de Aztlán. Si les dicen aztecas les daba coraje, pero aquí nosotros seguimos repitiendo, por pura inercia, porque ellos eran mexicas, su dios era Meshi, no se llamaba azteca, pero aquí seguimos y tenemos una historia azteca, ¿verdad? Y seguiremos así, porque no reflexionamos. Bueno, son equivocaciones que nomás vamos arrastrando. Igual que los incas no son incas, hay un cargo que se llama uno, es inca. Los españoles se equivocaron y a todos les dijeron incas. Y aquí hicimos lo mismo, aquí decimos eso cantidad de veces. Ojo, porque la historia nos tiene que servir para repensar lo que estamos diciendo. La que sigue. Perdón, aquí les quería enseñar que las dos autoridades básicas, perdón, anterior. Aquí va lo que se llama la estufa del viático. Esto es en los años 20. Salía todas las noches la estufa, que llamaba la carroza del viático, a llevar la Eucaristía a los enfermos. ¿Saben qué pasaba en las calles? Todas las calles y las ventanas ponían velas para que fuera pasando. La gente se hincaba en las calles y lo acompañaron a llevar el viático a los enfermos. Eso, como decía Morelos, es que decía, la Nueva España es más religiosa que la propia España. Eso es una realidad. Pero la guerra de independencia también vino a cuestionar las dos máximas autoridades. El altar, como decían, y el trono. El altar de la religión y el trono del rey. Van a quedar muy vulnerables y muy criticadas al final de la guerra. Las dos muy mal, y eso también se va a heredar en el 24, la que sigue. Estos son los militares y los, digamos, guerrilleros que van a existir en la guerra. Todas estas fuerzas, estos militares, tienen un problema muy serio, porque la Constitución de 24 va a pedir que todos los estados, que son 19 la Constitución de 24, manden un contingente humano al ejército nacional. Pero, ¿qué van a hacer los estados? Van a buscar a los vagos, a los alcohólicos, a los malvivientes, y ese es el contingente que van a mandar al ejército. Y van a tener un problema porque por eso hay muchos levantamientos, indisciplina, deserciones. Esto es lo que hacen los estados, les mandan lo que no quieren. Y entonces va a haber un problema interno. No lo digo yo, sino que el propio José María Cornell, que fue secretario de la Guerra y Marina, va describiendo qué mal se conformó el ejército después de la Guerra de Independencia, porque con esta idea de que manden contingentes humanos, tienen que mandar a fuerza, pues los estados nos mandaron las lacras que tenían, ¿sí? O a fuerza.
Entonces se les desertaban, no había disciplina, etc. Bueno, otro de los problemas fue la miseria tan grande que hacía que en muchas ciudades, pues si no había abasto, se venían a las grandes, por ejemplo a Puebla, Guadalajara, la Ciudad de México, y vivían en condiciones terribles. Y el alcoholismo que había, sobre todo en la gente muy pobre, que era una forma quizá de escape. Las pulquerías estaban llenas, pero era la gente, hombres, mujeres, hasta niños, en esas condiciones. Venía de lo mismo, eran polvos de aquellos lodos, de esa situación de inestabilidad y de miseria que no se va a mejorar, ¿no? Tan pronto. Leída de la que sigue, por favor. Este es el Congreso. El Congreso se reúne en la iglesia que era de San Pedro y San Pablo, que había sido de los jesuitas. Acuérdense que los jesuitas habían estado expulsados en 1767, fueron restablecidos por Fernando VII, toda la Compañía de Jesús en toda la monarquía española en 1814, y realmente se fueron a restablecer aquí en 16, pero apenas estaban restableciendo, les estaban regresando, por ejemplo, el Colegio de San Ildefonso, cuando en 20 las Cortes españolas vuelven a correrlos, a suprimirlos, entonces pues otra vez se quedan suprimidos. En esa iglesia, pues, estaban suprimidos, allí es donde está el Congreso, ¿verdad? El Congreso de 1822 y por supuesto después el de 23 y el de 24. Quiero decirles que después se va a trasladar a Palacio Nacional. Hubo varios años que los tres poderes vivieron en Palacio Nacional. Allí estuvo el Congreso hasta 72, hasta el mismo año que murió Juárez. Juárez muere el 19 de julio y en agosto hay un incendio en el Congreso y se tienen que trasladar a otro lado. En el 72 dejan pues el Palacio Nacional. La Suprema Corte también es establecida en Palacio Nacional al lado izquierdo. Entonces los tres poderes estuvieron muchos años juntos en el Palacio Nacional, pero aquí todavía no, en 22, 24 estuvieron en la iglesia esta de San Pedro y San Pablo. El Congreso, pues no tiene experiencia. Cuando uno ve las declaraciones, los recuerdos, las memorias de estos congresistas, pues son muy ingenuos, o muy mal preparados, o muy teóricos. Dice José María Bocanegra, que fue diputado por Zacatecas, muy jovencito, que pasaban las leyes, 7 leyes en unas 2 horas, sin casi ni entenderlas. Bueno, estaban mejor que los nuestros, que las pasan en 10 minutos, no llegan madrugadas. Digo, creo que nos hemos ido para atrás, porque en realidad estos por lo menos unas horas. Pero bueno, ellos mismos se quejaban de su impreparación, de su inexperiencia, y de que estaban tratando temas que no eran tan importantes cuando había problemas duros de Hacienda, por ejemplo, de falta de recursos. En la emoción de la independencia, Iturbide les quita prácticamente todos los impuestos. ¿Y de qué va a vivir el gobierno? ¿Cómo va a pagarle a 16,000 héroes del ejército trigarante que ganaron? No hay dinero, no hay cómo pagarles nada. A los burócratas, ¿cómo les van a pagar? Bueno, pues como decía el dicho en la época, cuando los sueldos se pagan, las revoluciones se apagan, pero no hay dinero, y pues va a haber levantamientos, motines, planes continuos, porque no hay cómo pagarlos. Para que se den una idea, cuando entra el ejército trigarante en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, había la tesorería 48 pesos y debíamos 76 millones de pesos. Así estábamos, así nacimos, y nos vamos a recuperar hasta casi de los últimos periodos de Porfirio Díaz. Vamos a tener un poco más, digo, para sobrevivir. Todo el siglo XIX estuvimos pobres. Exactamente lo que va a suceder ahorita en este año 23 y 24, en la miseria, que no hay ingresos, porque como todos eran ya héroes y ya todos habían ganado, pues entonces ya no se les puede exigir. Los estados nuevos no quieren pagar y tienen que dar un dinero, no lo dan. Y entonces las aduanas están copadas. La de Veracruz todavía no se van los españoles, están en San Juan de Ulúa, se van a ir hasta el 25, o sea el 24, ¿de dónde van a sacar?
Entonces, de 23 y 24 empiezan a pedir préstamos en Inglaterra. Préstamos a dos, diríamos, grupos, no son grupos bancarios, son gente que prestaba dinero, Barclays y otro. Después sí se hizo banco, pero bueno, en ese momento, estos son grupos que prestaban dinero. Pero prestaban 16 millones, de los cuales México recibía 8, nada más, porque se cobraban los intereses y además mucho era en especie. Les vendían fusiles viejos, barcos viejos, y se los cobraban muy caro. Bueno, todavía les vendían en 23 los famosos fusiles Torre de Londres. Se llaman esos fusiles, eran de la época de Napoleón, de 1804, 5, 15. Pues esos que les tienen que poner pólvora y les echan y luego les ponen una cosa ahí, y luego, pues imagínense cuándo se tardaron en dar un tiro. Eso estaba hablando, todavía los teníamos en la guerra contra Estados Unidos. Cuando en Churubusco dice a nadie que no hay parque, no sé, hay parque, lo que pasa es que no hay parque para lo que tienen, no les cabe, es otro parque, es otro calibre, pues le ponen piedras. ¿Y saben qué tenían los gringos? Traían howitzer, que son los cañones, con pues que al llegar le alcanzaban muchísimos, muchos cañoncitos así y los pequeños allá. Cuando uno ve la realidad en los documentos, empieza a decir, espérense, no lo han contado bien. Yo me río mucho de ese castillo de Chapultepec, aunque me tocó rehacer 16 salas, no las que están ahorita, por favor, que están muy mal, pero cuando las hice en 2003, yo dije, no pongo aquí ningún niño envuelto, no hay. ¿Qué niño envuelto en 18 cuartos? Esto es un mito del tamaño del mundo. Yo he visto los parques militares aquí en la Secretaría de la Defensa y en los National Archives en Washington, a las 9 de la mañana entregan el día 13 el castillo y salen a la entera. Está Nicolás Bravo, está el director del castillo, y los niños no eran tontos ni nadie, y no estaban allí para que les dieran de cañonazos con los howitzer, al contrario, estaban los que murieron en las trincheras en el cerro, porque el día 12, todo el día 12 que estuvieron cañoneando, que estaban destruyéndose. ¿Quién va a estar aquí? Se le están dando cañonazos, se le está cayendo la pared, aquí voy a estar. Entonces, por eso enterran el castillo y no hay nadie que se envuelva en ninguna de ellas. Entonces, claro, eso viene del discurso cívico, sobre todo en 1873 de la edad. Y el discurso cívico cada vez le añade más, y todavía más heroico, y le inventa que si un negro le dio un bayonetazo a otro. No es cierto. No es que no haya habido niños heroicos. Algunos estaban tan niños, uno tenía 20 y tantos años, pero bueno, digo, sí murieron varios, no 6, murieron más, pero estaban tirados allí en las trincheras. ¿Qué pasó? Que se escogieron unos y se armó todo eso. Pues nosotros nos negamos y que ustedes vayan al castillo, están ahí abajo, por eso lo puso el ejército, nosotros no lo hacemos. Allá no pusimos eso, porque sabemos que así no fue. Los documentos ahí están, ¿verdad? Claro, nuestros maestros no van a los archivos, ellos acá están en un libro y lo repiten. Pero si se fueran como nosotros, 40 años de nuestra vida a puros documentos, pues tendríamos que hablar de esta manera, ¿no? Bueno, les cuento esto para que vean que el año 24 es un año muy difícil, porque todo esto que les estoy contando, esta gente está así como azorada, con mucha ilusión y mucha esperanza, pero nada de experiencia. Bueno, ¿la que sigue? El diseño del ejército. El ejército había tenido mucha fuerza, la guerra había dejado un vacío de autoridad, en serio que pues había en las regiones, sobre todo lo que se van a convertir en estado. ¿Quién había tenido la autoridad? Los militares. Fueran realistas, fueran insurgentes, se había creado que esas gentes son las que decidían. Bueno, pues el ejército, pues vamos a ver todo el siglo XIX, se la pasa levantándose. Hay más de 1000 planes y levantamientos en el siglo XIX. Pues, ¿quiénes? Los militares. Y yo no los culpo, pues digo, esas fueron las consecuencias de la guerra. Y el 24 uno lo empieza a ver ya. Y hay levantamientos de militares, ¿verdad? Y también hay otra cosa muy dura, el enfrentamiento entre la región y la Ciudad de México. A la Ciudad de México no se le querían, aún en aquella época, también hoy, nomás vayan a la provincia y van a ver cómo les gustan los chilangos.
Yo lo veo en San Miguel. Es que la verdad es que nosotros llegamos y empezamos a decir, ya me sirve. Fíjese que sí, que ya no tengo que ir, y aquellos están acostumbrados a otro tema. Y les choca esta presión que uno trae del mundo. Y de aquí, bueno, pues desde entonces ya a los de la Ciudad de México no les querían mucho. Entonces, bueno, ese pleito entre las regiones y la ciudad, ahí está. Están muchas cosas en que estamos celebrando en este año. ¿La que sigue? Bueno, pero no hay que olvidar que la vida cotidiana seguía. Y la vida cotidiana de la época, ya de los 6 millones, que quedaban como 5, la Ciudad de México, que al inicio, antes del 10, tenía 160,000 habitantes, para ahorita tiene 130,000, habían muerto, sobre todo en 1813, una epidemia horrible de tifo, muy grande, que además se fue yendo para el norte, para Puebla y para Michoacán, fue matando a mucha gente, esa epidemia de 13 en adelante, 13, 14, y al norte llegó hasta el 18, así que se va multiplicando los muertos. Pues esto va a continuar. Fíjense que las Bellas Artes se hundieron, la Academia de San Carlos cerró y se va a volver a reabrir porque el general Santana en 1843 le va a destinar 2 loterías para la Academia. Hasta 1843. Si ustedes se fijan y cuidan y ven en la historia del arte, van a ver que hay como un gran vacío de 21 hasta 43. No hay grandes obras de arquitectura. Los pintores que van llegando son extranjeros, paisajistas, etc. Pero no, aquí como que se hundieron hasta las Bellas Artes. ¿Por qué? Pues, pero lo que sí quedó, y hay que no se nos olvide, es la cultura popular. Eso se continuó, los paseos, estas ventas de fruta que adornaron muy bonitos los puestos. La gente seguía, sobre todo las corridas de toros, que era una de las principales pues, diversiones de la gente. Lo que también va a existir, va a ser, es exactamente de esos años, el teatro no se llamaba teatro entonces, era el Coliseo. Si ustedes hoy van por Bolívar, el 16 de septiembre, en esa cuadra con Madero, entre el 16 de septiembre y Madero, por ahí estaba el Coliseo, que significaba el lugar para las comedias. La mayoría de las comedias eran básicamente españolas, eran las que se... pero también había unas que las hacían así, pero eso era lo más popular. Y lo que ustedes han oído, quizás de sus abuelos y bisabuelos, las famosas maromas. Es una maroma, pues era un pendajo allí en donde había un payaso o había algún titiritero que entretenía a la gente muy pobre. Esa es la maroma. La que sigue. Lo que no se paró fueron las fiestas religiosas. Todavía en 24 no se ha iniciado el proceso de secularización tan fuerte que va a venir después, que empiezan a cambiar los nombres de las calles. Si ustedes analizan todavía en 1824 la Ciudad de México, la mayoría de las calles tienen nombres de santos o de vírgenes o de cuestiones religiosas, casi todas, pero después, ya cuando empieza a entrar la secularización, se va a cambiar por cuestiones cívicas, ¿no? Bueno, esto que ven aquí, esta es una procesión de pueblerina, y vean, todos llevan banderas, todos llevan bandas, eso no acabó. Las procesiones, las fiestas continuaron. Nuestro pueblo es, con todo y las penas y todo, es un pueblo que tiene esperanza, que es alegre, y sobre todo en las fiestas religiosas de su patrono, o en las fiestas que ya van a empezar a organizarse cívicas. En el año 23, un año antes del 24, se estableció básicamente el 16 de septiembre como Día de la Independencia. Fíjense, dije el 16 de septiembre. El 15, como Día del Grito, fue un invento del año 1825, no fue de Porfirio Díaz, aunque ahora ya no vino. No es cierto, fue el 25 en la época del presidente Guadalupe Victoria. Por esta sencilla razón, si yo voy a echar cohetes, eso les encantaron, y voy a poner luces y todo, pues de día no veo nada. Entonces lo que hicieron fue la romería en la noche del 15 y el 16 el discurso en la Alameda y el desfile militar. Eso se establece en 1825.
A las 7 empezaba la romería. De ahí nos viene lo del grito. Porque quiero decir, honestamente, que aquí no pasó nada. Todos estaban dormidos. Juan Aldama va a llegar entre 2 y 3, 4 de la mañana a avisarles a Dolores que los han detenido en Querétaro. Ya lo sabía gente, ya estaba ahí, porque ya lo sabía, por Guanajuato ya había orden de atención por Guanajuato para ellos, ya lo sabía, ya estaba con Hidalgo. ¿Y por qué estaba con Hidalgo? Ya le iba a avisar que había llegado la hora de que diera la voz. Es decir, los que hemos seguido momento por momento los testimonios de los que lo vivieron, nos damos cuenta que el 15 no pasó nada. Bueno, eso fue una decisión del año 1825, pero el 24 todavía se celebraba el 16. El 22 y el 21 y 22 se celebró el 27 de septiembre, pero claro, el 21 se celebró el 27 y el 22 todavía, pero el 23 ya no. Bueno, ¿por qué? Porque el Congreso ya no quería que se recordara mucho la fiesta de Iturbide y ya empiezan a tratar de olvidar el 27. Va a pasar algo muy grave, que es de las, diríamos, un retroceso que ahorita lo vamos a ver, pero va a pasar esto en el mes de julio. Ahorita vamos a recordar a lo que es posterior, lo que sigue. Esta es una cocina de la época. En el siglo XVIII todavía, en el siglo XIX, no había comedores en México. Tenemos una idea muy falseada. El comedor es una invención de la Europa del Norte, por el frío. Pero las casas de la Nueva España, y muchas en España, no tenían comedores. ¿Por qué no tenían comedores? Porque había muchos servicios, sobre todo en las casas ricas. Entonces, ¿se acuerdan ustedes haber oído eso de quita y pon? Pues las mesas eran de quita y pon. Un día lo hacían en el corredor, otro día en la sala de estrado o en la sala de asistencia o en la recámara, la sala de asistencia donde se servía el chocolate. No había comedores. Eso va a empezar a surgir de la influencia inglesa, francesa y alemana que va a venir con la guerra de independencia, con el fin de la guerra de independencia, que también en la esperanza y en la euforia abrieron las puertas a todo el comercio de todos los países. Le dieron en la torre a las industrias mexicanas que existían, pobrecitos, las de telas, el algodón, las de telas de lana, se unen. Pues claro, va a llegar telas inglesas muy baratas de algodón, va a llegar telas de todos lados, vajillas que mandaban inglesas, toda la cubertería alemana, todas las medicinas vienen de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra. No creció la farmacéutica mexicana, sí la herbolaria, pero no la farmacéutica. Si ustedes analizan todo el siglo XIX, van a ver hecho en París, hecho en Nueva York, las medicinas no crecieron, porque como estamos tan contentos de la independencia, vimos todo y tronamos la industria nacional. ¿Saben hasta cuándo una fábrica de papel en México? 1844. No teníamos ni papel, todo lo importábamos. Entonces, este mundo que estamos naciendo, pues tenía sus claroscuros, libertad, esperanza, mucho anhelo de progresar, pero la realidad al abrir así, ahora sí que al libre comercio, nos tronó. La que sigue. Pero lo que se ve cocinas, Bueno, la miseria continuaba. La gran miseria se veía más que nada en las ciudades, los llamados léperos, que eran gente que apenas se subsistía y se iban a las grandes ciudades porque por lo menos ahí comían. Miren, para estos años todavía, recuerden que no se puede, la historia no se puede cortar, porque ya se hizo la independencia y todo se va a acabar, la miseria no. Esta gente va a subsistir prácticamente hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ustedes ven los retratos de finales del Porfiriato y vean las caritas de los niños, la pobreza y la desnutrición. La miseria no se puede. Les decía yo que los militares habían tenido mucho poder y ya no quería que se los quitaran. Pero lo que yo creo que sí tenemos que ver es que estos militares, como yo les decía, muchos venían de las guerras de independencia. Tenemos a Vicente Guerrero, bueno, primero a Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero,
pero ahí se acaban los insurgentes. Todos los que siguen son realistas. Manuel Gómez Pedraza, Santana, Anastasio Bustamante, etcétera, etcétera. Todos los que siguen son generales y militares. ¿Saben hasta cuándo vamos a tener un presidente civil? Hasta Juárez. Desde 24, con Victoria, hasta Juárez, todos venían, eran veteranos de las guerras de independencia y bastante inexpertos. Para que se den una idea de cómo estuvo el Poder Ejecutivo, de 1824 a 1888, era la cuenta, ¿cuántos años son? Hubo 77 titulares del Poder Ejecutivo, más de uno por año. Es decir, no duraron. El único que duró 4 años fue el Guadalupe Victoria. Todos los demás duraban un año, duraban meses. Y el propio Santana, no es cierto que haya tenido vicepresidencia. Santana tuvo 4, pero no le gustaba vivir en la Ciudad de México. Entonces a cada rato se iba. Lo elegían y se iba. Y iba a Veracruz y dejaba a Gómez salir. 4 presidencias tuvo, más temprano salía. Estaban meses en Veracruz y acá lo ganaba el vicepresidente. Ahora, otro problema serio, además de que estos eran la mayoría militar, no eran políticos, no eran personas que hubieran gobernado como un funcionario, que hubieran sido, no tiene nada de eso. La elección que propone la Constitución de México es una elección muy peligrosa, porque las elecciones se hacían que el que sacaba más votos era presidente y el que le seguía era el vicepresidente o su rival. Pues a cada rato el que le hacía el golpe y el motín era el vicepresidente, ¿no? Pues claro, ¿por qué? Porque imagínense, los rivales son los que están en uno de presidente y otro vicepresidente. Es decir, esa inestabilidad que tuvimos se va a iniciar precisamente con 24. No nos duró ningún gobierno. Y cuando va a gobernar Juárez, que va a gobernar 14 años, no lo hizo con la Constitución de 57, nunca pudo gobernar con la Constitución, dicho por él. Solo con poderes extraordinarios, porque tanto la de 24 como la de 57 no le dan poder al Ejecutivo, le tenían miedo a un poder ejecutivo fuerte. Entonces la de 24 mismo, según José Valadez, dice, estos no establecieron 3 poderes, aunque lo pongan así, un solo poder, pero dividido en poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero le dieron más fuerza al Congreso. El Congreso era el fuerte. Eso pasó no del 24, ya desde el 22 hay una carta, está en cifra, porque se escribieron los políticos en cifra, así con cruz, signos que se pueden traducir. Está en Austin, en la universidad, yo me la traje en una exposición. Y ahí le están diciendo al padre Mier, uno de los diputados de 1822, Señor, nosotros hicimos al emperador, nosotros lo proclamamos, pero quiero decirle que nosotros tenemos los 3 poderes. Tenemos el judicial, el ejecutivo y el legislativo, nosotros, los del Congreso. Ese era un poco el problema de todo el siglo XIX, el pleito entre el Congreso fuerte y el titular del ejecutivo muy débil. Otro problema, eso es el campo. El campo estaba prácticamente devastado. Se tenía que hacer pues toda volver a hacer sembradíos, a rehacer haciendas, ranchos que estaban prácticamente perdidas, pero hay otra cosa importante. Para la población mayoritariamente rural, un 90% rural. Hoy no lo entendemos porque la mayoría, casi en todo el continente, somos urbanos. Ya no es como antes, pero todos estos años, hasta 1920, ya en el siglo XX, la población de México era mayoritariamente rural. Eso significa poca comunicación y problemas muy serios. Esta gente pues vivía al día y con muy poca comunicación con los que gobernaban en el centro. Nos hemos preguntado muchas veces si somos centralistas de manera cero, que nos digamos federación. No, yo creo que sí hay una base para la federación, que es ese regionalismo tan profundo que existe en nuestro país. Oigan, no es lo mismo ser de Baja California que ser de Yucatán, no es lo mismo ser de Oaxaca que ser de Puebla,
pero es lo mismo ser de Tamaulipas que ser de Guerrero, ¿sí o no? Hay condiciones geográficas, condiciones históricas totalmente diversas que nos hacen ser muy diferentes. Entonces, esa es una realidad. Somos federales de alguna manera casi, porque las regiones nuestras son muy diferentes y además tenemos muy pocos ríos que nos puedan comunicar y tenemos cadenas de montañas tremendas, ¿verdad?, que nos separan. Y luego no somos muy dados al mar, porque tenemos tantos litorales. El pueblo mexicano no es muy marino. Bueno, eso nos hace que naturalmente sí lográramos después establecer una federación. Bueno, los paseos aquí en Xochimilco, las mujeres ya con las modas venidas de Inglaterra, de Francia, porque aquí viene un año de catálogos, de telas, de modistas, de tiendas que se van a abrir precisamente en la Ciudad de México y en Puebla y en Guadalajara, porque ahora hay libre entrada de extranjeros. En la Nueva España no era posible, ahora sí. Pues vean aquí los túnicos que les llamaban sus vestidos, que todavía son estilo imperio, de estas damas, ¿verdad?, que para emocionarse muchísimo con los catálogos que les están publicando en el propio nombre, en Burdeos, en España, están haciendo publicaciones especiales para el mercado mexicano, con modas, con muebles, con todo. Y debe haber una avalancha. Es más, hay que ver en los inventarios de las tiendas, todo es extranjero. Pero bueno, están muy contentos por un lado y por otro lado están tronando la posibilidad de una industria nacional. Este es Santo Domingo. Quiero decirles que una de las descripciones de los viajeros de 26 en adelante nos habla de una gran destrucción de la Ciudad de México y sobre todo de falta de mantenimiento. Las calles llenas de hoyos, las iglesias muy, pues que no hay mantenimiento tampoco, la gente de todos los grupos sociales, ¿verdad?, también en condiciones de pobreza muchos, y casi todos los viajeros dicen que hay mucha, les impresiona tanto mendigo, tanta gente que está pidiendo limón, sobre todo afuera de las iglesias, que sí. También les impresiona el alcoholismo, mucho alcoholismo, pues yo creo que en parte como escape de la situación. En esos años vienen muchos viajeros. Hay viajeros como Henry George Ward, que viene en 1826, que es el primero que trae comida enlatada. Las primeras latas de leche y de carne las trae en inglés. Se nos olvida a veces que esto ya está entrando, va a venir una avalancha con grupos que aquí no se conocían y que, claro, somos muy noveleros, nos van a llamar la atención. Fíjense, en 1824 es el año que se crea el cemento en Portland. Todavía hay cemento Portland, ¿no lo han visto? Los sacos. Bueno, el año 1824 es cuando por primera vez se crea el cemento en Portland. Todo eso va a empezar a venir a la provincia mexicana, la van a traer por Tampico, porque claro, 21 abrió los puertos. Antes era Veracruz, el único que lo dejaban, después va a ser Tampico, va a estar San Blas, va a estar, va a ser Acapulco, va a estar Huatulco y otros muchos más. Eso es posible debido a esta apertura, la gran euforia que tuvimos de que éramos una gran nación, rica, no era, pero bueno, a que sí. Aquí pueden ver la pobreza, los que no traen ni zapatos. Las descripciones de los viajeros es o que andan descalzos o en guarache, y las que están trayendo y comprando todo en Europa o en Estados Unidos. La cantidad de barcos ingleses y norteamericanos que empiezan a llegar a nuestros puertos es impresionante, con puros productos. Es decir, si habíamos logrado la independencia, vamos a alcanzar una dependencia económica fuertísima de 21 en adelante. Por esta ingenuidad de que éramos ricos, nos habíamos dado una idea del ensayo de Humboldt, un país riquísimo. Los extranjeros también lo creían, nosotros también, pero no era así. Aquí ven, todos eran mexicanos, pero ven la diferencia entre el vestuario, hombre. Pues muchos decían trae una frazada, pero atrás abajo no trae nada, o puros todo desgarrado. Y que va a ser la última es
para que recordemos otra cosa importante y que yo quiero allí recordarlo porque me impresiona mucho. En el año de 1824, en enero y en septiembre, nacen nuestros dos autores del himno nacional. El primero que nace es Francisco González Bocanegra, que nace en enero de 1824, y Jaime Lunó nace en septiembre en Cataluña, exactamente en Padrón de Nuevo. Es interesante porque ellos van a estar muy jovencitos, van a tener 29 años los dos, cuando son los autores tanto de la letra como de la música. Ojo, ¿por qué existe un himno nacional en el año 54? Porque se planeó por el Ministerio de Fomento de el general Santana, que era presidente ese año de 53 y 54. ¿Saben quién era su ministro de Fomento? Un gran liberal, Miguel Lerdo de Tejada. Para que no se imaginen a Santana conservador como no lo pintan, no. Su ministro de Fomento era Miguel Lerdo de Tejada, que le decía el Espíritu Santo de Juárez, al que le daba ideas. Bueno, pues como ministro de Fomento, en noviembre del año 1853, hace una convocatoria para que se cree el himno nacional. Mentiras que iban a dar dinero. Ustedes vean la convocatoria, está en todos los diarios oficiales de la época. De ahí van a ver en toda la prensa. Señores, se invita a los poetas y a los músicos a que manden sus propuestas, sus proyectos, para crear el premio va a ser que sea el himno nacional. Bueno, ustedes no han oído la barbaridad repetida por todos lados, que los derechos los tiene Estados Unidos. Yo cada vez que oigo eso digo, pero qué ridículos, ¿quién dice eso? Para empezar, no había derechos de autor entonces, me oficinas de derechos de autor. Y además hay que leer la convocatoria del Ministerio de Fomento nuestro. Dice que el premio va a ser porque es el himno nacional mexicano, no ofrecen ni dinero ni nada. Primero 25 poetas mandan su propuesta. Solo una mujer mandaba, además hay una de los 25. Y ganan, porque no podían poner su nombre, tenían que poner un seudónimo para que fuera de lo más democrático la decisión de los jueces. Hay que decir que eran tres grandes poetas, literatos de la época, muy importantes, para los que eligieron la letra. Gana el potosino Francisco González Bocanegra, sobrino del que fue presidente José María Bocanegra, aquel que fue diputado en 22, ¿se acuerdan? Y luego también después diputado al Congreso. Pues su sobrino, Francisco González Bocanegra, un muchacho de 29 años, poeta, gana la letra. Y esta letra aparece por primera vez en el diario oficial, precisamente el 5 de febrero de 1854, como las 10 estrofas ganadoras. Y luego vienen 2 meses de plazo para que los músicos le pongan música a esa letra, no cualquiera, a esa letra. Se presentan 15 partituras. Yo le pedí al maestro Carlos, ¿cómo se llama? Esteban, de la Orquesta Clásica de la Ciudad de México, que me tocara las partituras porque las encontré. Curiosamente, alguien muy inteligente dividió el legajo del himno nacional, que estaban todos los poetas, estaban todos los músicos en un solo legajo del Ministerio de Fomento, y un brillante genio, como por los años 70, la partió en dos y me mandó un archivo, una parte de la otra, gracias a Dios encontré las dos, las uní, y ahí vi que estaban las partituras. Yo me preguntaba, ¿por qué ganó uno? ¿Y por qué no ganó, por ejemplo, Bottesini, uno de los grandes compositores que estaba aquí en México y mandó su propuesta? Giovanni Bottesini era un gran compositor italiano que estaba aquí de director de la compañía italiana de ópera. Él ganó, él era un gran compositor y perdió, le ganó un jovencito de 29 años. Nadie sabía quién era un jovencito porque todo era con sinónimos, no podían poner su nombre. Ganó él. Pues yo le dije a Esteban, ay, maestro, tóquemelas para saber por qué perdieron. Y claro, ¿saben por qué perdieron? No se puede cantar. Muy bonita música, así todas parecen marchas militares, muy bonita, pero quieren poner la famosa letra de Bocanegra y no se puede. La que más se pudo, pues claro, fue la de ese uno. Y yo creo que por eso ganó.
Y la verdad, por eso yo creo que es algo que también tenemos. Y otra cosa muy importante, no se les olvide, ¿por qué se hizo para ese año? Porque el año 54 se cumplían 25 años de la derrota de Isidro Barradas, que quiso retomar la Nueva España en septiembre precisamente del 29, la gran invasión de Barradas que venía de Cuba con armas, con los soldados, y que dos generales del ejército mexicano completamente rechazaron y los corrieron. Ganaron, pues derrotaron, que era Manuel Mediterráneo y Antonio López de Santana, en el año 29. Por eso se organizó el concurso, para recordar en septiembre del 54 los 25 años de Isidro Barradas. Por eso no nos asustemos de lo que dice la letra, ¿verdad? Cuando yo vi en el 2004 que algunos genios querían cambiarlo, que porque estaba obsoleto, digo, bueno, perdón, si mis abuelitos ya están grandes, ya los voy a cambiar, están obsoletos. Entonces, ¿cuándo vamos a tener una identidad? ¿Cuándo vamos a tener una herencia, un legado de valores? Pues nunca, porque todos los echamos. Bueno, pues quise terminar con esto. Esta es una escena muy bonita, no es el 24, pero podía haber sido, porque ya el 24 va a ser presidente de la República Victoria. Victoria está ahí en un templete que se hizo en la Plaza Mayor. Ojo, no se llamaba Zócalo, se llama Zócalo desde 1843 en adelante. Nunca vino un Zócalo antes de ese año porque se llamaba la Plaza Mayor, o la Plaza de la Constitución, por la Constitución de 12, perdón, no por la de esa, se llamó así, por la Plaza de la Constitución. ¿Saben qué está haciendo un 16 de septiembre en este templete? Guadalupe Victoria, al lado derecho no sé si alcanzan a ver, tres negritos los ven, negros, tres. Pues no encontraban esclavos en la República, porque también mirando, cuando llega a Valladolid, ¿saben cuántos esclavos encontró? ¿A cuántos liberó en Valladolid? En el año 10, 2. Y cuando entraron los realistas, los volvieron a ser esclavos. 2. Bueno, cada año, del 21 en adelante, al recordar la independencia, se buscaba un esclavo a ver si lo liberaron. Ahí están tres que lo están liberando en el año 27. Porque en la Constitución del 24 habla de acabar con la esclavitud. Es hasta 29 que se hace una ley para acabar con la esclavitud. No porque no quisieran, desde el 21 ya había una comisión que había estado estudiando el acabar con la esclavitud. Pero fíjense, los liberales lo que les pasaba, esos eran liberales, decían, a ver, aquí hay dos derechos, el derecho del propietario de los esclavos y el derecho del hombre a ser libre. Entonces, ¿cuál? Entonces, eso fue lo que hizo que hubiera debates y debates de cómo compaginar los derechos, y por eso no. Sí empezaron ya desde la época de Iturbide a que cualquiera que entrara como esclavo era liberado al entrar a México, o que una esclava que tuviera un hijo nacía libre, pero así acabar con la esclavitud es hasta 29. Ojo, Texas, que no vendió Santana, es una barbaridad decir eso, que nada que ver Santana con eso. En el año 1883, 3 años antes de la guerra de Texas, proclama su constitución. La constitución de Texas dice que la esclavitud será permanente en Texas, totalmente en contra de las leyes mexicanas. Estos que se iban a liberar, olvídense de la guerra y del Álamo. Lo del Álamo hay que verlo, que realmente 189 son los que lo defienden, 6 eran de Texas, 183 venían de 22 estados de los Estados Unidos. Se le estaba pagando con dinero y se les iba a dar tierras por defender lo que no era suyo. Allí no eran tejanos, ¿verdad? Estamos todos trastornados con una historia falseada. Santana, ¿qué demonios tiene que ver con eso? Nada, no vendió nada. Cuando él llega caminando desde el 35, se van caminando hasta llegar en pleno invierno, en febrero, a Texas, el ejército mexicano, caminando. Se le murió mujeres, niños, soldados, bueyes, todo lo que llevaban, porque era un friazo y estos no tenían apenas cómo comer, y no tenían ni medicinas. Este es el ejército que llega, no el que puso Walt Disney en la historia del año, en estas películas pésimas, todos llenos de calor, no, que llegaron pobres, muy mal. Bueno, cuando llegan, y en marzo es la toma del Álamo, perdón, señores,
¿qué tiene que ver? Está perdido Texas, pero no por Santana. Porque estos ya tenían desde 35 su presidente, su vicepresidente, su tesorero, ya estaban emitiendo billetes y se declaran república de la estrella solitaria, libre, independiente. Es hasta 45 cuando se unen a los Estados Unidos. Entonces, perdón, ¿dónde está la venta? Pues seguimos repitiendo nuestra universidad. Es que no conocemos nuestra historia, pero digo en serio. Por eso yo les felicito que vengan estos cursos. Tenemos que contar y pregunten y cuestionen. Cuestionenos todos. Esa es nuestra obligación. Muchas gracias.